acción climática del sector cero. En Chile, eres directora también de Cimentix Chile, Sistema B, Ujú. de la Agencia de Sostenibilidad Energética. Fuiste secretaria técnica también del Comité de Carbono Neutralidad y Resiliencia, que le dio soporte al comité que estuvo conformado por personalidades del sector privados y públicos de la sociedad civil, convocando a ministros de Economía, Medio Ambiente, Energía, Ciencias, Agricultura, MOP, y hoy día tenemos el placer que tú nos puedas comentar cuáles fueron los principales lineamientos de este informe que se presentó hace un poquito más de un mes sobre el Comité de Carbono, Neutralidad y Resiliencia, que me parece tremendamente razonable y oportuno de que podamos conversar y nos puedas contar un poquitito de qué se trató y qué es lo que se fue revisando en esta oportunidad. La idea es que puedan a Marina ir haciéndole preguntas, que todas las dudas que puedan tener. Y Marina, nada, bienvenida y muchas gracias por querer compartir con la red, en el fondo, lo que te tocó evidenciar y trabajar en este comité. Muchas gracias, Fadua. Hola, buenos días. Sí, les voy a contar, voy a proyectar ahora lo que fue el trabajo de este Comité de Carbono, Neutralidad y Resiliencia. Em, ahí, díganme si se ve bien. Ahí está en modo presentación. Sí, se ve perfecto. Eh, Entonces, bueno, les voy a contar cómo fue el proceso y cuáles son los principales contenidos del informe final. Poniendo énfasis en realidad, no voy a explicarlo completo, pero sí en los temas que me parecen más relevantes. Este comité fue convocado por los ministros para detectar dificultades y elaborar propuestas con el fin de acelerar la transición de la carbono neutralidad y aumentar la resiliencia en los sectores productivos. Ellos veían que había aquí una oportunidad de entregarle mayor inversión a las iniciativas privadas y de que el sector privado aprovechara las ventajas que la transición energética le puede dar al país. Se pidió que las propuestas fueran de corto y mediano plazo, no más allá del 2030, que fueran significativas, que tuvieran énfasis en el sector privado, donde el sector público especialmente actuara como habilitante, pero que no fuera un pliego de peticiones para el sector público, y ojalá que fueran adicionales, es decir, que hoy día no estuvieran siendo abordadas. El comité fue convocado por los ministros de Economía, Medio Ambiente, Energía, Ciencia, Agricultura y MOP, y se hizo una resolución del Ministerio de Economía que le dio entonces el soporte legal. Estuvo conformado por 19 personas que fueron convocadas directamente por los ministros, que fueron destacadas en sus quehaceres y que tuvieran algún nivel de compromiso importante con la transición energética y la carbono neutralidad. Y se conformó una secretaría técnica, la cual yo tuve el honor de dirigir, y que estuvo también conformada por los miembros de estos 6 ministerios convocantes y un especialista metodológico que apoyó la instalación del procedimiento y el proceso. Los integrantes, ahí como pueden ver, no los voy a leer, después van a tener la presentación, pero son personas destacadas en distintos ámbitos del quehacer nacional, principalmente del sector privado. Hay solo una persona que se podría considerar sector público, que es el alcalde Castro, eh, que se convocó con el objetivo de que incorporara la mirada territorial de los municipios. Hay personas de la academia, hay dirigentes ambientalistas, personas del mundo de las comunicaciones, etcétera. O sea, aquí hay personas de distintos ámbitos y empresas del sector privado que son destacadas por su trayectoria. Exministros también, estuvo la exministra Carol Schmidt y el exministro Marcelo Mena también. Bueno, 19 personas entonces fueron convocadas directamente por los ministros. El comité se reunió cada 3 semanas, se formaron grupos temáticos que ellos eligieron cuáles iban a ser, y la Secretaría Técnica tenía el rol de apoyar tanto en la coordinación general como en el soporte técnico y la redacción de documentos,
y los ministerios apoyaban entregando la información que era necesaria. Se tomaron ciertos acuerdos para el diálogo en la primera sesión por los mismos comisionados, y uno de esos acuerdos, tal vez el más relevante, fue que los acuerdos, valga la redundancia, se tomarían por consenso. Es decir, todas las recomendaciones que aparecen en el documento, en el informe final, fueron aprobadas por todos. Eso significó hacer varias mesas pequeñas de negociación al final para ir cerrando los consensos y resguardando que no se fueran deslavando las propuestas, porque también para alcanzar consenso uno podría como quitarle lo importante, lo relevante, lo duro, y la idea no era esa. Y por lo tanto las decisiones son representativas del comité en su conjunto. No hay aquí opiniones personales, ni tampoco representativas de distintos sectores, porque dado que las personas se convocaron por su trayectoria y a título personal, en general no hay dirigentes de gremios, porque el objetivo aquí de los ministros era que tuvieran plena libertad para hacer las propuestas y no estuvieran obedeciendo intereses de ningún sector en particular. Entonces, también eso conlleva, por el otro lado, que las opiniones y las decisiones no son representativas ni compromisos de nadie, o sea, no se le pueden cobrar a un gremio, qué sé yo, sino que son con la mirada de lo que es lo mejor para el país. Les voy a contar cuáles son las propuestas. Las propuestas están ordenadas, yo las ordené por orden de relevancia, para contarles lo que me parece más relevante. Por eso parto con la propuesta 4, pero están ordenadas en el informe por orden alfabético, entonces el hecho que el número no dice nada. Una de las más relevantes, si no la más, me parece a mí es esta, que establece que, esta fue redactada con pinza, digamos, para poder obtener el consenso de todos los miembros. Ellos declaran que, haciéndose cargo de la urgencia y la necesidad de escalar las medidas y las acciones frente al desafío climático, se plantea aumentar la masa boscosa y otras masas vegetacionales terrestres y marinas en Chile. Y aquí se definió nombrar bosques naturales y plantaciones, árboles frutales, humedales, algas, entre otras. ¿Y por qué esto es tan relevante? Porque no sé si las personas que están escuchando ahora están involucradas en el tema, pero en Chile lleva más de 10 años detenida todo lo que es la plantación forestal, producto de que hay una postura del mundo ambientalista de que las plantaciones forestales no son bosques y que de alguna manera habría que detenerlas. Entonces, y fruto de esta oposición, la ley de cambio climático, la ley marco de cambio climático, excluye las plantaciones forestales expresamente de la acción climática. O sea, todo lo que es plantación forestal no se considera a la hora de contar o de reducir emisiones. No sirven para compensar, para ninguna cosa. Imagínense, o sea, en eso está la conversación detenida. Y aquí, con la presencia de ambientalistas eh, bien radicales y del sector forestal y de la academia, se logró entonces consensuar que para hacernos cargo de la urgencia y para poder escalar las soluciones de carbono neutralidad, es necesario aumentar la masa boscosa y otras masas vegetacionales y hacerle en el fondo eh, apuntar hacia todo, o sea que no podemos excluir nada, incluyendo las plantaciones. Esto, a mi juicio, es súper relevante porque destraba esta conversación que estuvo durante más de 10 años de alguna manera entrampada y radicalizándose, pero lo dicen de una manera bien relevante, que dicen es asegurando su sustentabilidad ambiental, social y económica, es decir, no de cualquier manera. Hay que aumentar la masa boscosa y otras masas vegetacionales, pero asegurando la sustentabilidad social, ambiental y económica, y esto con el objetivo de proteger y mantener las funciones y los servicios ecosistémicos que provee la naturaleza, incrementar la captura de gases de efecto invernadero, aumentar la resiliencia de la comunidad. Es decir, todas estas variables tienen que estar consideradas al momento de realizar estos aumentos de las masas boscosas, y esto permitirá además
habilitar una futura economía circular. Se entiende que una futura economía circular, y como lo vamos a ver en algunas de las medidas que vienen después, que apuntan a la economía circular también, eh, la economía circular apunta a la utilización de insumos y materiales que puedan recircular en el sistema, ¿no? Valga la redundancia, aunque parezca obvio. Eso significa que tenemos que ir saliendo de las materias primas y de los procesos productivos que utilizan cosas que no pueden volver a circular, que son desechables o que no tienen una posibilidad de reciclarse o reutilizarse. Y entonces, en ese contexto, una industria forestal potente se hace muy relevante. Entonces, esto además, esta decisión de promover o esta decisión de recomendar promover el aumento de la masa boscosa, incluyendo las plantaciones forestales, tiene un doble impacto. Por un lado, captura de carbono y por otro lado, entonces, habilitar una futura economía circular. Em, Ahora, como les dije, esto no representa a nadie. O sea, el hecho de que haya estado aquí la Sara Larraín, Ezio Costa, qué sé yo, la Bárbara Saavedra, los ambientalistas, de acuerdo con esto, no quiere decir que todo el mundo ambiental esté de acuerdo. Por lo tanto, esto significa que hay trabajo por delante, por ejemplo, para modificar la ley de cambio climático, que permita entonces que la industria forestal sea parte del proceso de descarbonización y ahí vamos a tener que entonces generar acuerdos amplios entre distintos sectores de la sociedad. Lo que quiero decir con esto es que habiéndose tomado este acuerdo por consenso en el comité, queda mucho trabajo por delante. Esto no significa que ya esté listo, pero sí destraba una conversación que venía entrampada durante muchos años. Y la otra también de esta propuesta es escalar la implementación de redes públicas, privadas, con base territorial y comunitaria para prevención efectiva de incendios. Hoy día el sector forestal está trabajando con las comunidades de manera muy activa para evitar los incendios y evitar su propagación en el caso que se produzcan. Y aquí entonces lo que se dice es necesitamos también una acción activa del Estado. No es suficiente que las empresas y las comunidades trabajen, sino que esto es un llamado al Estado a implementar estas redes público-privadas de manera expresa, ¿ah? De incorporarse a este trabajo. Otra propuesta tremendamente relevante es la que propone modificar el impuesto al carbono, y esto se plantea para que refleje adecuada y progresivamente las externalidades que generan sus emisiones y que sea capaz de orientar las inversiones y gatillar innovaciones para la reducción de emisiones en todas las industrias. No sé si saben, pero hoy día existe un impuesto al carbono en Chile que es de $5 por tonelada y que se aplica a una fracción muy pequeña de emisores, que son los grandes emisores, básicamente las termoeléctricas y algunas otras, que emiten sobre 25.000 toneladas de CO2 al año, y por lo tanto todo el resto de la industria está exenta. Aquí lo que se plantea es ampliar este impuesto a toda la industria, de manera que se den las señales de precio necesarias para hacer las transformaciones y las inversiones que se requieren, porque hoy día con $5 por tonelada, y además que no le aplica a todo, no hay incentivo a la inversión en descarbonización. Y por otro lado, hoy día existe en Chile un impuesto que considera el Ministerio de Desarrollo Social es un precio sombra en realidad, pero se podría homologar a lo que es un impuesto al carbono para la inversión pública. Y ese impuesto al carbono para la inversión pública es de $63 por tonelada. Y vean la diferencia, cómo se evalúa el sector privado con $5 por tonelada para un segmento pequeño versus cómo se evalúa la inversión pública con $63 por tonelada para toda la inversión pública. Eso es lo que ha viabilizado, por ejemplo, la electromovilidad en el transporte público en Chile. Chile es uno de los países del mundo, Santiago, una de las ciudades del mundo, sin considerar China, que tiene más
cantidad de vehículos eléctricos en el transporte público. Y esto ha sido porque la evaluación económica que se hace eh, eh, por parte del Ministerio de Desarrollo Social para la inversión pública, lo que antes era Mideplan, o de plan previamente, que hacen una evaluación socioeconómica de toda la inversión pública, se ha viabilizado porque se utiliza como impuesto estos $63. Entonces, lo que se plantea en esta propuesta es que el impuesto al carbono al sector privado, el impuesto eh, eh, que hoy día está en $5, se vaya aumentando con una trayectoria definida al 2030, 35, 40, 45 y 50, de manera que dé una señal de precio de largo plazo y por lo tanto sea una señal para las inversiones en el sector privado, de manera que genere el cambio eh, hacia inversiones que sean bajas en carbono. Eh, y también se plantea que esto podría ser asociado con un sistema de cap and trade, que básicamente es lo que tenemos en Chile hoy día, funciona para el material particulado, por ejemplo en Santiago, que si uno quiere instalar una industria que emite material particulado, tiene que comprar emisiones a otra que reduzca, entonces eso permite que haya un nivel de emisiones estable y máximo que no se supera desde ahí. Entonces, se plantea que este impuesto podría además complementarse con un sistema de cap and trade, de mercado de carbono, de manera y que pueda ser diferenciado el CAP para distintas industrias, considerando sus tecnologías y sus realidades particulares. Estas dos medidas, estas dos primeras, yo diría, son las más relevantes y que generan o podrían generar, porque estos son, como les decía al principio, son recomendaciones que no comprometan a nadie, pero son medidas que de implementarse generarían cambios significativos tanto en el sector forestal como en la industria en general, completa. Después vienen otras, esta también me parece interesante, que es impulsar recursos energéticos distribuidos para minimizar el consumo de energía de fuentes fósiles. Esta medida apunta a la industria de manera de impulsar el desarrollo de generación en lo que se llama lo energético, le llaman detrás del medidor, es decir, impulsar generación de energía renovable y de almacenamiento. Esto es lo más relevante, porque hoy día energías renovables han tenido un despliegue distribuido, un despliegue de en el consumidor, por decirlo así, los que ponen techos solares, qué sé yo, las industrias y también incluso las casas. Pero esto apunta más bien al almacenamiento. ¿Y por qué? Porque de aumentar la capacidad de almacenamiento de manera distribuida, se aumenta la flexibilidad del sistema. Hoy día me imagino que todos han escuchado que existe lo que se llama los vertimientos de energía renovable, es decir, que se produce mucha energía renovable en el norte, no tenemos las líneas de transmisión suficientes para traerlas para Santiago y eso se vierte, se bota esa energía renovable que se genera a ciertas horas del día, sobra. El almacenamiento, distribuir almacenamiento, permitiría darle un impulso a la generación, al almacenamiento distribuido, por decirlo así, permitiría que en las horas del día en que se genera más energía renovable y que se vierte, o en las horas del día donde es más barata la energía, porque hay mucho aporte de energía renovable, tanto solar como eólica en distintas partes, se pueda almacenar y eso le da flexibilidad al sistema para que en horas en que no hay generación de energía renovable, entre las baterías y no tengan que estar despachando centrales térmicas. Entonces, y esto es interesante porque en un ámbito donde se pensaba que ya no había mucho que hacer, cuando partió el comité, uno de los comentarios fue, mira, difícil que encontremos algo en el sector energético, porque la verdad es que ahí ya está todo como hecho, no terminado, pero todas las medidas están detectadas, impulsadas y qué sé yo, y esta fue una medida que no se había visto, y que el sector energético no la tenía contemplada y que por lo tanto agrega una posibilidad adicional de impulso a las renovables a través de el almacenamiento.
Y la segunda acción también de esta propuesta es incorporar el costo de las emisiones en el despacho económico del Sistema Eléctrico Nacional. Hoy día el el CEN, el Sistema Eléctrico Nacional, el Coordinador Eléctrico Nacional, no considera las emisiones al momento de despachar, o sea, y considera solamente el costo de las emisiones. Por un lado, en la medida que el costo de las emisiones incorpore a través de un impuesto adecuado, esta medida podría hacerse irrelevante, porque más emisiones es más costo. Sin embargo, si uno incorpora los dos criterios al mismo tiempo, y es lo que han hecho algunos otros países como Inglaterra, por ejemplo, es incorporar como criterios de despacho, además del costo, las emisiones. Y eso, entonces, alinea la operación del sistema eléctrico nacional con el proceso de descarbonización del país. Aquí viene una de las que yo les decía que está orientada a la economía circular, promover la construcción en madera. Se plantea que en Chile la línea de base que existe es que al año 2017 un 18% de la estructura de la construcción es de madera y que en países como Canadá, por ejemplo, eso alcanza el 90%. Entonces, eso nos da una idea del espacio que tenemos, de la brecha que hay, que se podría eventualmente alcanzar si uno incentivara la construcción en madera. Japón, por ejemplo, lo hizo, lo está haciendo desde hace unos 10 años de manera muy intensiva. Y en Chile no es muy bien mirado, en todo caso. En general la gente dice, no sé, en el campo la gente dice, no, la casa es de material. Es de material cuando es de ladrillo o de cemento, pero no es de material cuando es madera. Es como que está desprestigiada. Entonces, se plantea que es necesario también para darle impulso la primera que yo les comentaba, que era aumentar la masa forestal, las masas vegetacionales en general, incluyendo la forestal. Esta es una acción que apunta en ese sentido y que le da dinamismo al sector forestal y a todo el sistema. Y ahí se plantean varias acciones. Em, Cada una de estas propuestas, aquí está puesto los titulares nomás, pero cada una de estas propuestas tenían cuáles son los resultados esperados, cuáles son los habilitantes, cuáles son los problemas complejos que hay que abordar, los actores involucrados, etcétera. O sea, el documento final del informe tiene una serie tiene mucho más información y están las medidas no evaluadas con una evaluación de costo-efectividad, por supuesto. Esta comisión operó durante 6 meses, no era posible hacer una cosa como esa, pero tienen mucho más contenido de lo que yo les estoy mostrando aquí. Otra de las propuestas es impulsar la transición de una economía basada en materias primas fósiles, a una fundada en recursos biobasados renovables. Esto también apunta, como les decía, a fomentar la circularidad. Y aquí la propuesta es bien concreta: identificar soluciones tecnológicas con TRL5 o más, es decir, que ya están bastante avanzadas en el desarrollo, identificar los actores, escalar las tecnologías, hacer pilotos, etcétera, de manera de ir retirando las materias primas fósiles de la economía, en una mirada muy de largo plazo, por supuesto, e ir habilitando la entrada de sustitutos que provengan de materiales biobasados. Eso se refiere a materiales que se basan en materias primas biológicas, es decir, reciclables eh, biodegradables, ¿ah? No combustibles fósiles, que es lo que tenemos que eliminar, pero esta mirada entonces ya va más allá, no solo a las emisiones, sino que también como las materias primas, porque finalmente las materias primas de origen fósil también se produjeron de alguna manera extrayendo fósiles y emitiendo emisiones. Lo que hay que hacer, y van a emitir emisiones en el final de vida también. Entonces lo que hay que hacer es sacarlas en el largo plazo, por supuesto, sacarlas de la circulación, por decirlo así. Otra de las propuestas y esto apunta básicamente al MOP, es diseñar e implementar un enfoque territorial integrado y multiactor para la seguridad hídrica en cuencas, y aquí se proponen 4 regiones: Coquimbo,
en Valparaíso la cuenca la Ligua Petorca, en Santiago la cuenca del Maipo y en la 10ª región la isla de Chiloé. Y aquí se plantean varias medidas orientadas a tener esta mirada integral de la gestión eh, del agua y de la seguridad hídrica, que es fortalecer la preservación y la restauración de las cabeceras de cuenca, como una forma de cuidar dónde se originan las fuentes de agua, promover la equidad en el acceso al agua, asegurando el aprovechamiento productivo sustentable de las aguas superficiales y subterráneas, con un enfoque de gestión integrada de cuencas y recursos hídricos. Equidad en el acceso al agua se entendía eh, también incorporando el criterio de que el agua potable primero, pero eso no significa que el sector productivo no esté considerado y por lo tanto se asegura y se plantea el aprovechamiento productivo sustentable de las aguas superficiales y subterráneas. ¿No se imaginan lo que fue la reacción de estas cosas y los acuerdos y la cantidad de negociaciones que hubo para poner cada palabra en algunos de los casos? Eso es muy relevante y que partieron en ocasiones muy distantes entre unos sectores y otros, entre los representantes, los comisionados del sector productivo, por ejemplo, y los ambientalistas. Partíamos de repente de posturas totalmente antagónicas y finalmente logramos ir acercando, en este caso, para lograr estas redacciones. Otra acción fue potenciar nuevas fuentes de agua, eh, y aquí se plantean varias cosas, entre ellas la desalinización, pero se dice entonces considerando su efecto de interacciones con otros aspectos de la cuenca, o sea, con una mirada integral. Generar fuentes de financiamiento como parte de un proceso integrado de medidas y se propusieron, ahí se desglosaron varias alternativas de fuentes de financiamiento y reducir las brechas de acceso al agua y de la gestión eficiente de los servicios sanitarios rurales. Se planteó que es una vergüenza como hoy día en algunas partes la gente todavía está abasteciéndose de camiones de aljibe y que eso deberíamos de alguna manera reducir esas brechas de acceso al agua potable. Otra de las propuestas es reacondicionamiento de la industria con foco en eliminación de fósiles. Aquí se planteó que la eliminación debería decir de combustibles fósiles. Ay, se me fue una palabra, pero combustibles fósiles. Se planteó aquí que es necesario generar información que dinamice el mercado. Se planteó que todavía el mercado puede dar más en la medida que haya más transparencia y conocimiento de la información. Entonces, por eso se plantea levantar una línea de base que permita cuál es el nivel de consumo y las medidas de gestión eficiente de la energía por proceso industrial, de manera que pueda haber o gatillar el mercado de proveedores de soluciones y de eficiencia por proceso que hoy día como que no despega, ¿ah? Y se planteó que probablemente es por esta falta de información. Y revisar instrumentos financieros para ver si pueden ser complementados con incentivos que apunten al recambio de tecnologías para la descarbonización. En general, se evitaba mucho de hablar de incentivos, ¿no? Había harto consenso en el comité, harto acuerdo en el sentido de que los incentivos no eran la solución. Bueno, y además los ministros habían pedido que ojalá esto no fuera un pliego de peticiones para el sector público, sino que fueran acciones que pueden ser gatilladas en el sector privado. Así que en muy poquitos puntos se mencionan incentivos vinculados con tributario, qué sé yo, como es. Se planteó también la necesidad de acelerar la implementación del sistema de certificación de huella de carbono que está hoy día, existe Huella Chile, pero se planteó acelerar ese sistema que permita ir en línea con certificaciones internacionales, que haya capacitación a las pymes y que se cree un instrumento Corfo que permita la implementación de este sistema de certificación voluntario. Eh, Respecto de ciudades, se planteó la necesidad de aumentar la resiliencia y la captura de gas de efecto invernadero, y ahí se propone la necesidad de generar corredores verdes en ciudades de más de 100.000 habitantes,
donde se favorezca el transporte público y el transporte privado se vaya de alguna manera desincentivando a través de estos corredores verdes y aumentar fuertemente el arbolado urbano. Aquí se tuvo a la vista el caso de Medellín. En Medellín, desde el año 2016 implementaron un programa de arbolización que ha logrado a través de corredores que une distintos parques, qué sé yo, disminuir hasta en 4 grados. Imagínense lo que eso es, hasta en 4 grados la temperatura de la ciudad en esas partes, ¿ah? En esos lugares donde se ha logrado aumentar la masa boscosa y conectar con otros, es decir, con hartos espacios verdes. Eh, es muy notable lo que ellos han hecho, incluso bueno, 4 grados, como les decía, en algunas partes donde hay más vegetación y 2 grados en los lugares ya donde están más alejados, lo que es muchísimo para una ciudad. Ahora, claro, Medellín tiene una condición distinta a Santiago, es una zona mucho más, llueve mucho, es más tropical, la vegetación como que desborda, pero eso no significa que nosotros no hagamos el esfuerzo y por eso se planteó entonces aumentar hasta, al menos hasta un 50% el arbolado urbano en las grandes ciudades para el 2030. Em, También como parte de esto se planteó impulsar el diseño para aumentar la superficie de áreas verdes por habitante, eh, pero en este caso se habla de incorporando el tratamiento de aguas grises para riego de aguas verdes y ahí buscando incentivos para los municipios, entendiendo que el agua es un bien escaso para la gran parte del territorio nacional y incorporar a la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones de resiliencia. Se consideró y se discutió mucho que era necesario que la gente se involucrara y que se incorporara a estos sistemas de participación para que la gente pudiera hacer más conciencia también. Disminuir las emisiones derivadas del consumo energético en las ciudades. Ahí apunta a normativas, certificaciones, estándares para el sector inmobiliario de vivienda usada y existente. Hoy día hay normativas y estándares para vivienda nueva que utiliza el MIMBU, básicamente para viviendas sociales, pero no hay estándares de eficiencia para vivienda nueva y se considera ahí que dado el stock de vivienda, perdón, de vivienda usada y que considerando el stock de vivienda usada que hay en el país, esta es una medida que puede ayudar a gatillar bastantes eficiencias en las casas y eso tiene también una serie de otros beneficios, como por ejemplo beneficios en la salud de las personas, además de la reducción de emisiones, porque mayor eficiencia térmica requiere menor calefacción, menor gasto de energía y por lo tanto también apunta entonces a reducción de emisiones. Otra de las acciones en este sentido apunta a desarrollar instrumentos financieros que ayuden a mejorar la eficiencia energética en las viviendas usadas. También se planteó desincentivar el uso del automóvil con impuestos, corredores especiales, etcétera. Electrificación del transporte público, esta medida es una medida que ya está en implementación, pero no se quiso, a pesar de que no es algo nuevo, se planteó que era importante de todas maneras ponerla como una forma de reforzar lo que se está haciendo, incorporar también la participación ciudadana en resiliencia. Otra de las propuestas es impulsar la economía circular en ciudades y aquí se plantea al menos concretar al 2030 un centro integral de residuos en cada una de las regiones del país donde se pueda reciclar y incluso tener una serie de líneas de procesamiento para distintos tipos de residuos, dar urgencia al proyecto de ley de orgánico, de manera que se instale y se pueda incorporar también a estos centros integrales de residuos, eh, profundizar el sistema de financiamiento de gestión de los residuos a nivel nacional, incorporando subsidios cruzados a nivel municipal, y establecer mejoras en los contratos de recolección, reciclaje, transporte y disposición final, que hoy día están fundamentalmente radicado en los municipios. Existen casos tan impresionantes, yo no tenía idea, pero hoy día, por ejemplo, hay
unas ciudades de Chiloé, no sé si Castro, creo, que lleva los residuos diariamente a Los Ángeles en camiones para que lo dispongan en un relleno sanitario en Los Ángeles. O sea, cosas tan brutales como esa. Entonces, se plantea aquí mejorar los estándares de contratación, de reciclaje, de transporte y disposición final, de manera que los municipios no tengan que lidiar con esto, que en general les queda como boncho, porque es muy técnico y muy sofisticado. Se planteó entonces, está más en el detalle, que pudieran eh, centralizarse de una manera mejor a través de las gobernaciones y con el apoyo del Ministerio del Interior, etcétera. La puesta en marcha de una institucionalidad, esto apunta a lo mismo que les estaba diciendo, de una institucionalidad eh, efectiva para la gestión integral de residuos a través de las gobernaciones o qué sé yo, eh, incorporando a la ciudadanía siempre y fortaleciendo las capacidades de los municipios. Hay municipalidades que no tienen ni siquiera un profesional capacitado para formular proyectos. En este caso se habló de gestión de residuos, pero en realidad para formular proyectos cualquier cosa. Entonces, se planteó como una necesidad fortalecer las capacidades de los distintos municipios. Se habló de valorización del capital natural y fomento a la implementación de soluciones basadas en la naturaleza eh, y también de conservación y restauración de ecosistemas naturales. Y agricultura climáticamente inteligente, aquí se habló de, esto ya son cosas bastante menos concretas, pero en general de sistemas agroalimentarios resilientes al clima, escalar incentivos a acciones a prácticas sustentables, se planteó poner el foco en ganadería y en arroz, que son dos sectores de la industria agrícola, ag- eh, agrícola y ganadera que generan muchas emisiones de gas de efecto invernadero y disminuir la pérdida de alimentos a nivel predial. Reutilización y valorización de biomasa agrícola y forestal, también parte de este círculo de habilitar la economía circular, aumentar la captura, almacenamiento y fijación de carbono a partir de estos subproductos biobasados que hablábamos antes, un plan de recuperación de tierras degradadas a través de los orgánicos, esto está vinculado con la aceleración de la ley de residuos orgánicos, eh, incorporar residuos agrícolas y forestales como mejoradores de suelo y una mayor formalización de la certificación del sector que produce leña. Estas son medidas que apuntan ya más dentro de la línea del pliego de peticiones, por decirlo así, de la lista de los to-do para el sector privado. ¿Y qué es lo que viene? Los ministerios están ya, esto ya se está haciendo. Este informe se entregó el 9 de octubre pasado, hace un poquito más de un mes. Los ministerios están ya priorizando y definiendo los responsables para cada una de las medidas, poniendo el cronograma de implementación, considerando la propuesta del comité, que en la mayoría, en todos los casos propone una fecha de implementación, pero a veces, claro, el Estado tendrá que priorizar y ver cuál implementa después, primero, después, o cuáles son más factibles. Y se le delegó a la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, que depende del Ministerio de Economía, se le delegó la responsabilidad de ir haciéndole seguimiento a la implementación a cada uno de estos ministerios y sus tareas. Entonces, una o dos veces al año, la agencia está pidiendo informes, reportes de avance a cada uno de los ministerios. Eso es lo que yo tenía para presentar. Ay, ¿dónde está aquí? Eso es lo que les traje. No sé si hay dudas, si quieren tener alguna conversación al respecto. El informe final está disponible, es público. Está en la página, yo debería haberlo puesto aquí, se los voy a poner al tiro porque no es fácil de encontrar. En la página de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, pero no está directamente.
Si tienen alguna pregunta, Yo podemos... tengo una pregunta. Buenos días, Marina. Hola, buenos días. Mira, yo soy directora de una gremial en la quinta región, ASIVA, y, Ya, y está Petorca. Entonces yo veo varias acciones que desde la gremial podríamos apoyar. Entonces, ¿pensaron eh, en esta reunión eh, eh, la en el participación comité. de las Mm. gremiales, de los gremios? Porque en definitiva, esto quien lo va a cumplir son las propias empresas que tienen que comprometerse. Sí, Y sí. nosotros tenemos un grave problema, tú sabes, en el sector de Petorca. Eh, y por lo tanto, me hace mucho sentido esto y me hace mucho sentido apoyar esta iniciativa, pero yo veo que está dentro de un cronograma más institucional, donde nos pareciera que estamos más alejados nosotros como gremio. Te lo comento porque tu presentación me hace mucha luz de poder participar. Mm. Mira, efectivamente este comité fue convocado por estos 6 ministros al sector privado y la idea era que las propuestas fueran principalmente gatillables, implementables desde el sector privado y el sector público actuando como habilitador. Eh, pero claro, la implementación o cómo implementarla, en el fondo dar el incentivo, es tarea del sector público. Sin embargo, uno de los comisionados fue Javier Torrejón. Él es director de la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso y es miembro del Consejo Nacional de Empresas Consultivo de Empresas de Menor Tamaño. Entonces, tal vez a través de él podrían ustedes impulsar estas propuestas, ver cómo tomarlas. Aquí Me tengo, parece, sería muy bueno, yo creo. Aquí estoy sí, sacando la página del informe. ¿nos va a enviar el link del informe? Sí, sí, estoy abriendo el informe para mandarles el link por el chat. Y nos puedes enviar la presentación tuya, por favor, que a mí me gustaría socializarla con los Ya, directores de actividad. no hay problema. Déjame buscar aquí un chat. Aquí. Ahí les mando el link del informe. Y la presentación se la mando después a Fadua o a Y Carolina la y compartimos. la comparto. Perfecto. A todos los que estuvieron. Perfecto. Sí. Ahí les mandé el Tengo, link del informe. tengo otra pregunta. Hablaba el informe eh, de lo que es tributación, al aumento de la tributación de acuerdo al impacto, si estoy negativamente aportando la huella de carbono. Se ha Mm. visto al revés, porque esta es una medida más bien punitiva, al revés. Si yo aporto a incrementar la huella de carbono, ¿tendría algunos beneficios tributarios? A ver, ¿O se conversó ahí en esta sí, lo que pasa es que brainstorming? los comisionados fueron muy reacios a proponer impuestos y Sí, por beneficios, supuesto, y claro. beneficios, y beneficios tributarios, Ah, ya. ambos. Eh, Ellos trataron de proponer medidas que fuesen implementables sin, sin acudir a la billetera fiscal, por decirlo así. Salvo el impuesto al carbono, que es una medida estructural que genera una señal de precio, ¿no? Entonces, en general no se propusieron incentivos. Sí, en las propuestas de gestión hidrológica, de seguridad hídrica, ahí hay algunas cosas que dicen relación con ingresos por multas que hoy día tiene el Estado, utilizarlas para, antes de que lleguen a tesorería, porque una vez que llegan ahí Sí, po. no se pueden destinar, pero como la recoge el MOP, a través del MOP que se destinaran también a seguridad hídrica, pero no hay propuestas de incentivos tributarios, salvo esto que estoy mencionando. Y lo último, nosotros en la quinta región fuimos azotados por los incendios de febrero, ¿cierto? Nosotros como gremial hicimos un diagnóstico bien malo de cuál fue la participación público-privada, llegamos después, es decir,
realmente no estaba el sistema preparado de prevención de incendios. Y en la primera lámina que tú presentaste, una de las medidas era escalar la implementación de redes público-privadas con base territorial y comunitaria para prevención de incendios. ¿Qué se dijo Sí, ahí? Porque digamos, la expresión que está ahí está re buena, pero al final nosotros aquí en la quinta región, fíjate que lo tenemos súper desmembrado, ¿no? Nuestro diagnóstico fue re malo, tan así que hemos constituido una mesa especial para eso. Algo se mencionó, ¿qué vamos a hacer sí. de distinto? Sí, lo que se mencionó ahí fue que existe hoy día acciones del sector forestal en localidades rurales donde han ido organizando a las comunidades que están cercanas a los predios forestales. Y hoy día hay una interacción entre las comunidades y el mundo forestal privado para la prevención de incendios. Y lo que se proponía ahí es que eso se formalizara y se institucionalizara a nivel país, de manera que pudieran, porque está funcionando bien, según el diagnóstico que tenía el mundo forestal. Entonces, la idea era que eso se replicara en otros lugares y que el Estado tuviera un rol más activo, porque sentían de alguna manera la ausencia del Estado en este trabajo que tiene el sector forestal con las comunidades. Pero claro, en el caso que tú planteas, eh, probablemente no se da porque las industrias forestales no están en esa zona, entonces no es algo que esté funcionando ahí. Pero sí se plantea Gracias. el hecho, Se se planteó. plantea escalar este modelo de gestión comunitaria con el sector privado para la prevención de incendios forestales. No sé Gracias, Marina. de nada. ¿Alguien más No sé tiene si hay otra alguna? pregunta. Bueno, si quieren Yo descargar el tengo una informe, pregunta. dale, Hola Marina, muchas gracias por la gracias, presentación. La de encontré nada. muy, ¿cómo se llama? La encontré súper interesante. Apagó su... Ah, se te apagó el micrófono. Disculpa, fue sin querer. Eh, ¿Cómo piensan ustedes, o sea, porque las iniciativas son sumamente buenas? eh, la pregunta es cómo piensan implementarlo y después hacer el tracking de lo Mm, que, o sea, realmente de dónde están cada una de las ciudades o regiones, porque me imagino que primero tendrán que hacer como un punto de partida, porque no todos están en la misma situación. mm. ¿Cómo se Sí, piensa? ¿Hay un comité o...? mira, este comité, como les comentaba al principio, fue convocado por estos 6 ministros, ¿Sí? a personas del sector privado que no representan necesariamente a nadie, digamos, son personas destacadas y no en su calidad de representantes de nadie. Y por lo tanto, lo que se esperaba aquí son recomendaciones para el Estado, para los ministros. Eh, y entonces lo que hicieron ellos es que pescaron todas estas Ujú. propuestas. Es- esto fue entregado hace el 9 de Sí, octubre, dijiste a comienzo de hace un octubre. mes. Entonces, lo que está haciendo el Ministerio de Economía es que cada una de las propuestas se definió qué ministerio tiene que hacerse cargo Ah, y tiene que informar, no sé si una vez al año o 2 veces al año, cómo van los avances y ese seguimiento lo tiene que hacer la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Ahora, entiendo que los ministros estaban, porque yo asumí como secretaria técnica por los 6 meses que operó la comisión, no estoy en la comisión de implementación, yo no soy funcionaria pública, eso lo está haciendo la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Eh, Se me fue la idea de lo que te iba a decir. Em, que no sé cómo lo está, qué cosas o cómo lo definieron, pero la idea es que ellos estaban pensando, y así lo plantearon cuando se hizo la entrega, en pedirle a algunos de los comisionados que actuar, donde hay medidas que son
que apuntan a algo que requiere participación del sector privado, pedirles a ellos mismos que ayuden a convocar, ya sea a los gremios, a las empresas, etcétera, a buscar los vínculos para poder activar las propuestas a través de organismos que tengan representatividad en el sector privado. No sé si me explico. Sí, no te entiendo. Porque la gracia de estas iniciativas es la continuación. Y no Claro, o sea, no es algo que tú lo vas a lograr en 6 meses, ¿me entiendes? no. O en un Sí, año. Eso se mira para el 2030, 35. Y eso tiene sí. que ser independiente del gobierno que esté. Entonces, yo creo que eso es sumamente importante. Sí, sí. Bueno, lo que se piensa también es que dada la transversalidad de los comisionados desde el punto de vista tanto político como técnico, sectorial, etcétera, em, estas propuestas debieran tener mucha legitimidad y por lo tanto, en la medida que se vayan instalando, no deberían tener gran oposición. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que Chile tiene como país un activo en lo que es acción climática, porque las decisiones de acción climática han sido tomadas de manera bastante transversal. La ley de cambio climático, la ley marco de cambio climático fue aprobada en el Congreso prácticamente por unanimidad. El gobierno, llevamos continuidad en acción climática ya en 3 gobiernos de distintos signos. Esto partió el 2015, después del Acuerdo de París, en el gobierno de Bachelet II, después Piñera y ahora de Boric, y ha tenido continuidad la, la, el trabajo, la visión de carbono neutralidad 2050 ha tenido continuidad tanto en los ministerios de Medio Ambiente como de Economía, Energía, MOP, Transporte. Todos esos ministerios le han dado continuidad a las políticas de los gobiernos anteriores en carbono neutralidad, en transición energética. Entonces uno podría entender, y esto a diferencia de otros países que no les pasa eso, y eso es un activo país, porque en vez de estar todos peleando y discutiendo qué es lo que hay que hacer, o discutiendo si es verdad o no es verdad el cambio climático, estamos todos alineados en hacerle frente de una manera que todos entendemos es la más adecuada. Entonces eso es y se considera un activo para el país. Muchas gracias. De nada. No sé si hay alguna otra pregunta. Parece que no. Bueno, Oye, si leen el Marina, informe y les surge alguna duda, yo ahí súper disponible, nos conectamos por interno y podemos conversarlo. súper. Marina, quiero agradecer tu tiempo, tu disponibilidad también para compartir con el resto de la red el informe que sin duda es, yo creo, como un gran desafío que tenemos como país. Así que nada, muchísimas gracias. Vamos a dejar grabada la presentación para compartirla también con los otros miembros de la red. Así que nada, muchas gracias. Gracias a todos los que se pudieron unir hoy día. De Gracias, nada, Marina. gracias a Gracias. ustedes. Gracias a Cualquier todos. otra duda, y Chao. ella Muchas les ayuda. gracias. Chao. Adiós. Chao, gracias.